En la presente sesión tratamos la segunda parte dedicada a la restauración canovista. Antonio Cánovas del Castillo, como ya comentamos, fue el artífice muñidor de este proceso. Lo que vamos a ver son distintas valoraciones sobre Cánovas, algunas totalmente contrapuestas. Mi intención es que tengan elementos para ampliar su punto de vista y que formen su propia opinión. Veremos, asimismo, las características de la Constitución de 1876, que fue la estructura que posibilitó la restauración de los Borbones y su prolongación en el tiempo, hasta 1923. Dentro de este análisis, muy breve, nos detendremos en el fenómeno del fraude electoral, el caciquismo. Empezamos. Comenzaremos con distintas visiones de la figura de Antonio Cánovas del Castillo. La primera que recogemos es la que realiza el periódico satírico republicano El Motín, por tanto oposición a Cánovas, que presenta el dibujo, la caricatura que se muestra a la izquierda y que en el texto incluye la siguiente descripción de la misma. En 1854 se subleva con O'Donnell. En 1871 está a punto a servir a don Amadeo. En 1874, mientras Balmaseda y Martínez Campos conspiran contra la República, que debió fusilarlos, se oculta prudentemente detrás de ello. En 1875, una vez triunfante la Restauración, se crece y trata de anular a los que la hicieron. En 1881 cae bajo la bota de Martínez Campos, mientras Sagasta le quita la presidencia del Consejo de Ministros. Y desde 1883 en adelante se verá obligado a pedir el poder a las puertas del palacio, ciego de cólera y de doctrinarismo, sirviéndole de lazarillo su segundo, Romero Robledo. Tal es el Cánovas de la caricatura de este número. Como podemos apreciar, no le querían mucho, no le tenían ningún aprecio, porque Cánovas los había llevado a la ilegalización. Pasamos ahora a otra visión de Cánovas, pero desde el punto de vista de los liberales conservadores. Libertad con orden. Lo que recogemos en la semblanza realizada por Jorge Vilches, politólogo y sociólogo, profesor titular de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales en la Universidad Complutense, que ha sido asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que escribía los discursos, y es colaborador habitual de Prensa Conservadora Actual. Dice Vilches: la herencia de Cánovas en la política española es el asentamiento del ideario liberal conservador y cuyo eclipse a finales del siglo XIX contribuyó a la crisis del siglo XX en una España cegada por los radicalismos antiliberales y la política de masas. El dominio del ideario liberal conservador lo resumía la confesión de Cánovas de que venía a continuar la historia de España. La revolución, añade, había sido el contrapunto al moderantismo isabelino y la restauración había de ser el siguiente paso en el camino de España hacia la libertad con orden. Esa continuidad se haría a través de una monarquía basada en la soberanía compartida de las Cortes con el rey y una constitución histórica de raíz burkeana. Esto quiere decir, las constituciones históricas son similares a la inglesa, donde la primera a la que se llegó no se hizo de manera sangrienta, sino por una evolución institucional. Sigue Vilches, donde el texto constitucional sería el eje político sobre el que podrían gobernar partidos distintos, fusionando con habilidad el parlamentarismo con la prerrogativa regia. La aceptación del adversario fue la norma de conducta que hizo posible el régimen, es decir,
los grandes partidos tuvieron un comportamiento marcado por la lealtad al régimen y el acatamiento de la legalidad, tanto en el gobierno como en la oposición. Recurrimos ahora a lo que sobre Cánovas, del que era un experto, ha señalado el profesor Palacio Atar, catedrático de Historia de la Universidad Complutense, que puede considerarse como uno de los valedores de la obra de Cánovas apoyado en la historiografía. Destaca el profesor Palacio Atar que la Restauración fue norma, equilibrio y estabilidad al final del estado de excepción que representó la Primera República. La fórmula ensayada por Cánovas bajo la monarquía de Sagunto fue la de crear un Estado de Derecho inspirado en el espíritu de la conciliación, modelo británico, como ya les he comentado antes, dando cabida a la gama de fuerzas políticas más amplia posible, no sólo a los que habían apoyado directamente la Restauración, sino incluso a los que habían protagonizado la Revolución de 1868. En 1875, continúa, la Restauración había basculado entre dos opciones: volver simple y llanamente a la situación anterior a 1868, con el restablecimiento de la Constitución de 1845, o iniciar desde la posición centro-derecha de los restauradores una apertura hacia la izquierda. En una palabra, la alternativa de 1875 era convertir el golpe de Estado de Sagunto en un anti-alcolea, actitud que podríamos denominar contrarrevolucionaria, o, por el contrario, hacer de Sagunto una pista de arranque de un modelo integrador en el que sólo quedaran fuera los que se autoexcluyeran, por la derecha los carlistas, todavía alzados en arma, y por la izquierda los republicanos. Cánovas, concluye Palacio Atar, hizo triunfar la segunda opción. Ese es su mérito y su salto positivo. Añade: nada de retorno al pasado. Todas las acciones anteriores se hallaban desacreditadas. Su interés era perfilar un futuro absolutamente renovado. Otro catedrático de Historia de la Complutense, José María Jover Zamora, tiene una visión menos idílica de Cánovas de la que acabamos de recoger de Palacio Atar. Advierte el profesor Jover Zamora que ni la Revolución de 1868, ni la monarquía democrática de Amadeo, ni la República Federal de 1873 habían llegado a alterar, menos aún a derribar, los sólidos fundamentos socioeconómicos de la vieja España isabelina. Así, desde su punto de vista, Cánovas sirvió a esos intereses e incurrió en el desprecio anterior a las clases populares. Lo que hace Cánovas es un nuevo partido, el Partido Conservador, en el que encuadra las fuerzas sociales de antaño representadas por el Partido Moderado y la Unión Liberal de O'Donnell, en los que se había apoyado el statu quo de Isabel II. Indica Jover que la clave de la consolidación del régimen se encontraba en la forja de un orden constitucional en el que se conjura el respeto extremo a las formas del sistema parlamentario y la cínica adulteración de sus esencias reales. Impuesta la disciplina en la prensa y en los partidos, las elecciones serán un trámite. Romero Robledo, el ministro de Gobernación artífice de los pucherazos, llenó el vacío real de las votaciones con una interpretación abusiva y trapacera de acomodo a las nuevas circunstancias. Romero Robledo, afirma Jover, sentó un pésimo precedente, la corrupción electoral, de la que se aprovecharon en mayor o menor grado los ulteriores ministros de la Gobernación. Lo que Cánovas no supo calcular
es que los amaños y fraudes electorales perpetrados en punible costumbre se llegó a hacer un argumento contra la monarquía. La herramienta de Cánovas, concluye Jover, fue la nueva Constitución de 1876, que pretendía ser una síntesis de la Constitución moderada de 1845 y la democrática de 1869, con la peculiaridad de marcar una frontera tajante por la que se deja fuera de la legalidad todo partido, asociación o reunión que cuestionara que la soberanía era compartida, Cortes y Rey, frente a la nacional, es decir, a la soberanía del pueblo. Veamos ahora la Constitución de 1876. Hay que advertir previamente que hubo dos modelos de constituciones en la España del siglo XIX. Uno progresista, plasmado en las constituciones de 1812, 1837 y 1869, y otro conservador, recogido en las constituciones de 1834, 1845 y 1876. Las constituciones progresistas partían de la soberanía nacional y de un concepto racional normativo de la Constitucional. Las moderado conservadoras partían de la soberanía compartida entre el rey y las Cortes y de un concepto histórico de Constitución. Aquellos reyes, por la gracia de Dios, cedían parte de su soberanía, no toda, a los representantes del pueblo. Características de la Constitución de 1876. Es corta, 89 artículos. Promulgada el 30 de junio de 1876 y vigente, la más larga hasta ahora, hasta 1923, en que fue derogada con el golpe de Estado de Primo de Rivera y el inicio de su dictadura. En esas características, lo más destacado es la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Ello implica la negación de la idea de soberanía nacional. Esas Cortes son bicamerales. El Senado está compuesto por senadores por derecho propio, entre los que se encuentran los grandes de España, la jerarquía eclesiástica y la militar. Luego hay unos senadores vitalicios, que serán nombrados directamente por el rey, y finalmente unos senadores elegidos por sufragio censitario entre los mayores contribuyentes, con la característica de que para poder ser elegido senador había que poseer una renta todavía mucho mayor que la que era necesaria para poder ser elegido diputado. El Congreso era un Congreso elegido. En las primeras elecciones, como se respetaron las reglas de las elecciones de 1872, todavía había sufragio universal, aunque muy reducido y con una gran abstención. Y luego el propio Cánovas volvería a el sistema censitario, que en uno de los vaivenes sería suprimido nuevamente por Sagasta. Veremos que poco importaba si eran muchos o pocos los electores, porque se habían amañado las formas en algo que se conoce como caciquismo y que va a definir este periodo. Señala Tuñón de Lara que gracias a las prerrogativas dadas a la corona, al Senado de nobleza, al sufragio censitario y al caciquismo cuando se pretende el sufragio universal, se condiciona la formación de una élite de poder con notoria inclinación a la dominación oligárquica. El sistema electoral censitario
reducía el cuerpo electoral en 1881 a poco más de 800.000 electores, menos de un 5% de la población, que eran los que pagaban determinadas contribuciones anuales. Y además el porcentaje de españoles con derecho electoral va descendiendo porque en la Constitución no se fijan las normas electorales. Esas quedan en leyes de desarrollo que cada uno de los gobiernos de la Restauración va acomodando a su gusto y necesidades. Concluye Tuñón que en la última elección con derecho censitario, la de 1886, solo estuvo representado el 2,1% de la población. Más características de la Constitución de 1876. El rey queda definido como eje del Estado. Es el jefe supremo del ejército, nombra a los ministros y comparte el poder legislativo. Pero no solo lo comparte, tiene poder de veto absoluto y capacidad para suspender, disolver y convocar cortes. Esto significa que no necesitaba estar sostenido un gobierno por la mayoría parlamentaria, sino que a criterio del rey se disolvían las cortes, nombraba un nuevo gobierno que estructuraba su aparato y ese aparato, ya con su presidente, ministro de la Gobernación, gobernadores, etc., convocaba elecciones que las amañaba a su gusto. Hay en la Constitución un reconocimiento teórico de derechos y libertades que en la práctica fueron limitados o aplazados durante los gobiernos de Cánovas. Como ya les he comentado, no se especifica el tipo de sufragio para elegir el Congreso. Bajo el gobierno del Partido Conservador de Cánovas se aprobó la ley electoral del 78 que establecía el voto censitario, limitado a mayores contribuyentes. Posteriormente, Sagosta revertiría el que fuera censitario, pero aunque fuera universal masculino, ya veremos que todo estaba preparado para que funcionara según sus gustos. Y hubo, con relación a la Constitución anterior, un recorte de la libertad religiosa. La religión católica es declarada nuevamente religión oficial del Estado. ¿Cómo era el montaje del caciquismo? Recogemos ahora lo elaborado por Marc Pons, un historiador catalán agrupado en el Instituto Nova Historia, que se dedica a tratar de superar las tergiversaciones que se han dado en las historias oficiales. Dice Pons: España era un país básicamente rural y agrario, una sociedad iletrada marcada por acusadas desigualdades sociales y económicas y azotada por 3 guerras civiles, las carlistas, que la habían diezmado. Con esos mimbres, el caciquismo hizo carrera. Liberales y conservadores transformaron la guerra en los campos de batalla en la paz de plomo de las instituciones. La democracia, afirma, era la mesa de juego. La Constitución contenía las pretendidas reglas y el caciquismo era la baraja de naipes. Un entramado de estructura piramidal que abarca todos los vértices del poder y todos los rincones de la sociedad, formado por presidentes del gobierno, ministros, secretarios de Estado, gobernadores civiles, jueces y alcaldes. La política y la clase política convertidas en el instrumento de la burguesía mercantil, enriquecida con el expolio de las colonias, el Partido Liberal, y de las oligarquías agrarias latifundistas de rancia o alengo, el Partido Conservador. A pie de cañón, la figura del cacique adquiría una especial dimensión. El rico del pueblo o de la comarca, el oligarca latifundista
o el burgués especulador era el nexo que unía todas las piezas de la política. Con independencia del color, compraba votos, siempre con recursos públicos, o sencillamente intimidaba, haciendo uso y abuso de su poder social y económico, amenazando con la marginación y la ruina. De esta manera se alteraban a conveniencia los resultados electorales. Con la autoimpuesta alternancia se proyectaba una imagen exterior de normalidad política e institucional. Aunque ellos lo negaban, lo que ven en este gráfico como resultado de las mayorías de escaños obtenidas en el Congreso de los Diputados, hay una absoluta regularidad entre el ascenso de conservadores, bajada de liberales, viceversa, mientras que los grupos que no estaban en este entendimiento, en este turnismo, la línea verde, que ahí pueden haber, pues nunca alcanzaban un número significativo de diputados como para poder ser tenidos en consideración. Vamos a ver ahora el análisis que sobre el caciquismo hace Gerald Brennan. Brennan fue un hispanista británico que escribió una obra que se llama El laberinto español, en el que desmenuza los problemas de España anteriores a 1936. En el mundo de habla inglesa se considera que esta obra es la mejor introducción para el profano que desee especializarse en temas hispánicos. Según Brennan, Cánovas vio claro que España debía ser gobernado durante un cierto tiempo por las clases altas del país, hasta que la monarquía de Alfonso XII ganase fuerza y prestigio. Las elecciones, decía, debían ser cuidadosamente controladas. La máquina electoral disponía de su Estado Mayor en el Ministerio de la Gobernación. Desde allí se cursaban órdenes a los gobernadores civiles de las provincias, señalándoles los nombres de los candidatos del gobierno y el porcentaje que deberían sacar. El gobernador civil trasladaba esas instrucciones a los ayuntamientos. Si por azar no resultaban elegidos los seleccionados, se descubría alguna irregularidad que invalidaba la votación. En general, señala Brennan, los miembros de los comités electorales, los equivalentes ahora a los miembros de una mesa electoral que tienen que hacer las actas al final de recontar los votos, certificaban que ellos habían contado los votos, pero dejaban la columna en blanco para que la rellenase a su gusto el gobernador. Si no resultaba posible, la policía excluía a los votantes que se le antojaban, algo que, por ejemplo, está pasando ahora en los estados del sur de Estados Unidos, donde impiden por todos los medios que voten los negros. O bien había bandas de matones que se dedicaban a romper las urnas, las famosas partidas de la porra. Brennan señala que hubo connivencia, está documentado, entre partidas de bandoleros y caciques para llevar a cabo esta labor. Los caciques eran las personas destacadas de cada localidad y eran omnipotentes. Con la protección del gobernador designaban los alcaldes en las localidades pequeñas y controlaban los jueces locales. Por otra parte, aprovechándose de ese poder, usurpaban las tierras comunales, invadían con sus rebaños las tierras cultivadas de otro o desviaban los canales de riego. También había muchos caciques prestamistas y quien pedía prestado comprometía su voto. En las zonas de latifundio, al sur de España, jugaban con el empleo de jornaleros a los que amenazaban con el despido. Los caciques principales eran personas ricas que controlaban gran cantidad de aldeas y a su vez contaban con otros caciques de rango inferior que a su vez también podían tener otros subalternos caciques. Todo un entramado. Varias de las ilustraciones que hemos utilizado en esta sesión proceden de la prensa satírica de la época. La única en la que podemos encontrar
una cierta dosis de crítica política. Son publicaciones breves, 4 o 8 páginas, están accesibles en la magnífica hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Al final de cada reseña tienen el enlace para que puedan consultarlo si quieren desde internet, porque merece la pena leer algunas de sus páginas, y voy a hacerles alguna reseña de las principales cabeceras. Empezamos por El Buñuelo, editado en Madrid, del 8 de abril de 1880 al 10 de marzo de 1881, 8 páginas, un bisemanal que aparecía jueves y domingo. Se le atribuye su fundación al escritor festivo y satírico madrileño Salvador María Granés, que usó el seudónimo Moscatel. Apareció su primer número el 4 de abril de 1880, en pleno gobierno del conservador Antonio Cánovas del Castillo, y cuando Práxedes Mateo Sagasta acababa de fundar el Partido Liberal Fusionista, que un año después alcanzará el poder en el primer ensayo de alternancia o turno de partidos de la Restauración. Es un periódico satírico y burlesco de carácter político y antimonárquico, en el que destacarán las caricaturas de personajes del régimen, especialmente las trazadas por el dibujante republicano Eduardo Sojo, conocido por su seudónimo Demócrito, algunas de las cuales son litografiadas a doble página y a color con la denominación de cromos. La siguiente publicación es El Motín, también de Madrid, que se editó del 10 de abril de 1881 al 11 de septiembre de 1926, 4 páginas, semanal, que aparece con el subtítulo de Periódico Satírico Semanal, el 10 de abril del 81, como les he dicho. Al calor de las tímidas medidas liberalizadoras de la prensa a los pocos días de llegar al poder los liberales del Partido Fusionista, se convierte en la revista republicana más importante de la época dorada de la prensa satírica española, de libre pensamiento y anticlerical. En una época de florecimiento de las sociedades masónicas, librepensadoras y laicas, a las que también Serafín criticará la función autoritaria y adormecedora de la propaganda y de las actividades caciquiles eclesiásticas, en palabras del historiador José Álvarez Junco. Es fundada por el republicano federal y periodista de ideas avanzadas, José Náquens, y le acompañan en la fundación el también periodista Juan Vallejo Larrinaga, que asumirá su dirección en su primera etapa, así como el destacado dibujante y caricaturista Eduardo Sojo, con el seudónimo Demócrito. Hablemos ahora de La Porra, periódico de Barcelona, que se edita entre el 23 de junio de 1881 y el 31 de diciembre del mismo mes, 4 páginas, es un semanal. Efímero semanario satírico ilustrado que nació con los nuevos aires de libertad para la prensa que trajo el gobierno liberal de Sagasta, quien sustituyó al conservador Cánovas del Castillo. Unos meses antes de la restauración borbónica, en 1874, se publicó otro periódico con el mismo título, de La Porra, también en Barcelona, aunque se desconoce si los promotores de uno y otro eran los mismos. Fue especialmente crítico con Emilio Castelar, que había sido presidente de la Primera República Española y acabó aceptando la monarquía de Alfonso XII. Finalmente, les reseño Gil Blas, otra publicación de Madrid, que se editó entre el 29 de enero de 1882 y el 1 de junio del mismo año. 8 páginas que aparecía jueves y domingo. El 26 de enero del 82 reaparece esta cabecera que había fundado y dirigido Luis Rivera en 1864 y que llegó hasta 1872, de carácter republicano federal y anticlerical, y que había representado a la prensa española el inicio de la caricatura política. Se publica tras la tímida apertura de la libertad de prensa de la Restauración, ahora bajo la dirección de Antonio Sánchez Pérez, con el mismo carácter satírico, pero más festivo y no exento de crítica política y social. Aún así, no podrá sobrevivir al ser condenado por el Tribunal de Imprenta a más de 4 meses de suspensión. Destaca en sus páginas la colaboración de un joven Leopoldo Aleascarín. Entre sus dibujantes y caricaturistas están Luca, Menéndez, Urrutia y el ya mencionado en otras, Demócrito.